El aire en el bosque de Waukesha, Wisconsin, era frío esa mañana del 31 de mayo de 2014. El rocío aún cubría la hierba, y todo estaba en silencio excepto por el sonido de los neumáticos de una bicicleta sobre el sendero. Un ciclista, Greg Steinberg, pedaleaba por su ruta habitual cuando vio algo que no encajaba. Un bulto de ropa, o eso pareció al principio, justo al borde de los árboles. Al acercarse, el horror lo golpeó. No era un bulto, era una niña. Estaba cubierta de sangre, arrastrándose débilmente sobre sus manos y rodillas, luchando por salir del bosque. Tenía solo 12 años. Su nombre era Peyton Leutner y acababa de ser apuñalada 19 veces por sus dos mejores amigas. Horas después, la policía encontró a las dos agresoras, Anissa Weier y Morgan Geyser, también de 12 años. No estaban huyendo frenéticamente, no estaban escondidas. Simplemente caminaban con calma por el arcén de la Interestatal 94, a varios kilómetros de distancia, como si se dirigieran a algún lugar. Cuando los oficiales las detuvieron, encontraron un cuchillo de cocina en la mochila de Morgan. La confusión inicial de los agentes era palpable. ¿Por qué harían esto dos niñas? ¿Qué clase de pelea infantil podía terminar en un intento de asesinato tan brutal y metódico? La respuesta que dieron en la sala de interrogatorios helaría la sangre de toda la nación. No fue por celos. No fue por acoso escolar, no fue por rabia adolescente. Anissa y Morgan explicaron con una calma aterradora que tenían que hacerlo. Era un sacrificio. Necesitaban matar a Peyton para demostrar su lealtad a una entidad que las observaba. Alguien que vivía en las sombras, un ser alto, sin rostro, con traje negro. Dijeron que lo hicieron para convertirse en sus proxies, sus sirvientes, y para proteger a sus propias familias de su ira. El nombre que dieron a la policía no pertenecía a ningún culto local ni a un criminal conocido. Pertenecía a Internet. Pertenecía a Slenderman. Aquí es donde la historia se tuerce y se vuelve más oscura que cualquier crimen pasional. La pregunta que explotó en los medios no fue quién cometió el crimen, sino qué. ¿Cómo es posible que un personaje de ficción, una historia de fantasmas inventada en un foro de Internet, pueda saltar de la pantalla y hundir un cuchillo en el mundo real? ¿Qué sucede cuando la línea que separa el folclore digital, creado por miles de usuarios anónimos, y la realidad tangible se vuelve tan borrosa que una niña de 12 años no puede distinguirla? Ya no importaba si Slenderman existía en el bosque, existía vívidamente en sus mentes. Este no es solo un caso criminal, es una autopsia de un mito moderno. Vamos a investigar cómo una simple broma de Photoshop, diseñada para un concurso de imágenes paranormales, se transformó en un monstruo con reglas, motivaciones y un poder aterrador. Cómo esta figura sin rostro se convirtió en una coartada para la violencia. ¿Fue el mito el que creó la locura? ¿O fue la locura la que encontró en el mito el recipiente perfecto? Esta es la escalofriante verdad de cómo la ficción viral, cuando se encuentra con mentes vulnerables, puede alimentar una psicosis muy real. El horror de esta historia no es el monstruo del traje negro. El horror es la facilidad con la que se puede construir un monstruo en nuestra era digital. Es la vulnerabilidad de la mente humana, especialmente la joven, tratando de navegar un mundo donde las pesadillas se comparten, se comentan y se vuelven virales. Si crees que las historias que lees en línea son solo eso, historias, piénsalo de nuevo. A veces, las historias desarrollan un hambre propia, y a veces exigen ser alimentadas con sangre real. Si alguna vez te has sentido observado a través de tu propia pantalla, o si has leído una creepypasta tarde en la noche y has sentido ese escalofrío que te hace mirar por encima del hombro, necesitas escuchar esto. Lo que le pasó a Peyton Leutner es una advertencia. Es la prueba de que los monstruos que creamos colectivamente en la oscuridad de la red pueden tener consecuencias devastadoras a la luz del día. Quédate con nosotros, porque vamos a desenredar esta pesadilla digital y te prometemos que cambiará la forma en que ves Internet para siempre. En este viaje, vamos a rastrear al Slenderman hasta su nacimiento. Veremos cómo un hilo de foro en 2009, algo casi olvidado, plantó una semilla. Seguiremos cómo esa semilla creció, alimentada por miles de personas, mutando de fotos granuladas a historias de terror, a series web y videojuegos. Veremos cómo se convirtió en algo que se sentía antiguo, algo que se sentía real. No nos detendremos ahí. Entraremos en la mente de Anissa Weier y Morgan Geyser, no para justificarlas, sino para entender la aterradora colisión que ocurrió dentro de ellas. Exploraremos cómo la soledad, el aislamiento social y crucialmente una enfermedad mental no diagnosticada tomaron el mito de Slenderman y lo convirtieron en un evangelio mortal. Veremos cómo una niña arrastró a la otra a su delirio. Y finalmente seguiremos la investigación policial, el juicio y el increíble legado de esta tragedia.
Veremos la fuerza de Peyton Leutner, la superviviente que tuvo que cargar con la traición de sus amigas y las cicatrices físicas. Esta historia es la crónica de cómo lo digital sangró en lo físico y el monstruo que dejamos entrar cuando no estábamos mirando. Esta es la oscura verdad detrás del creepypasta. Para entender lo que pasó en ese bosque tenemos que rebobinar. Volver a 2009. Internet era un lugar diferente, más salvaje, menos pulido. Era la era de los foros anónimos, de las noches en vela leyendo historias de terror que parecían susurros digitales. Uno de esos foros se llamaba Something Awful. Era un rincón conocido por su humor negro y su creatividad cruda. El 10 de junio de 2009, un usuario lanzó un desafío en uno de sus hilos, un concurso de Photoshop. La regla era simple: coger fotos normales y editarlas para que parecieran paranormales. Crear el próximo gran fantasma de Internet. Muchos usuarios participaron. Publicaron fotos borrosas de espectros, orbes extraños, cosas que te hacían entrecerrar los ojos. Eran entretenidas pero olvidables. Hasta que un usuario llamado Erik Knudsen, bajo el seudónimo de Victor Surge, decidió publicar sus creaciones. No buscaba crear una leyenda mundial. No estaba tratando de inspirar violencia. Solo quería participar en el concurso. Quería dar miedo. Y vaya si lo consiguió. Subió 2 imágenes. Solo 2, ambas en blanco y negro, granuladas, como si hubieran sido rescatadas de un archivo quemado. La primera foto mostraba a un grupo de niños jugando alegremente en un parque. La luz del sol se filtraba entre los árboles. Pero si mirabas con atención al fondo, cerca de un gran árbol, había algo que no cuadraba. Una figura, anormalmente alta, vestida con un traje negro impecable. No tenía cara. Sus brazos eran demasiado largos, casi como tentáculos. Simplemente estaba allí, observando. El contraste entre la inocencia de los niños y esa presencia silenciosa te provocaba un escalofrío inmediato. Era el tipo de detalle que ves en una pesadilla. Victor Surge no se detuvo ahí. Añadió un texto críptico debajo de la imagen, como si fuera una nota recuperada. Decía: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos consolaban al mismo tiempo. Y luego, una cita de un supuesto testigo. Una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling City, notable por haber sido tomada el día en que 14 niños desaparecieron y por lo que se conoce como el Slender Man. El nombre había nacido. La segunda foto era aún más perturbadora. Mostraba un parque infantil, esta vez desde un ángulo diferente. Un niño jugaba en un columpio en primer plano. Y allí, de nuevo, estaba él, el Slender Man, esta vez más cerca, más definido, aunque su rostro seguía siendo un vacío absoluto. Parecía estar acechando al niño, a punto de alcanzarlo con esos brazos antinaturalmente largos. Era la imagen pura del depredador silencioso, el secuestrador de cuentos de hadas traído a la era moderna. El miedo que provocaba era primitivo. Debajo de esta segunda imagen, Knudsen añadió más contexto falso. Foto rara, escribió. Atribuyó la foto a una tal Mary Thomas, supuestamente desaparecida el 13 de junio de 1986. Se presume muerta, añadía. Con solo 2 fotos y unas pocas frases había creado una mitología instantánea. Había plantado la semilla. Lo que no sabía era el tipo de suelo fértil en el que acababa de caer. El foro Something Awful era exactamente ese tipo de lugar. La reacción fue inmediata. No fue solo buen Photoshop. Fue algo más profundo. Otros usuarios del foro empezaron a reconocer a la figura. Empezaron a jugar. «Oh, Dios mío», escribió uno. «Recuerdo haber oído hablar de él en mi ciudad». Otro añadió: «Mi tía solía decirnos que no nos adentráramos en el bosque por el hombre alto». Estaban construyendo la leyenda en tiempo real, añadiendo sus propios ladrillos a la casa encantada. Estaban creando un folclore colaborativo. En cuestión de días, Slender Man ya no pertenecía a Victor Surge, pertenecía al colectivo. La gente empezó a escribir historias cortas, conocidas como creepypastas, historias sobre encuentros con él, sobre la sensación de ser observado, sobre la tos seca y la paranoia que precedían a su aparición. Le dieron reglas, le dieron un comportamiento. No te ataca directamente, decían. Te acecha, te vuelve loco, te infecta la mente y, lo más importante, a menudo utiliza a otros, a proxies o representantes, para hacer su trabajo sucio. Mientras este monstruo digital crecía y mutaba en los rincones oscuros de Internet a miles de kilómetros de distancia en Waukesha, Wisconsin, 2 niñas crecían sintiéndose invisibles. Una de ellas era Morgan Geyser. Desde muy pequeña, Morgan vivió en un mundo propio.
Era increíblemente imaginativa, pero también increíblemente solitaria. Le costaba conectar con otros niños. Sus padres notaban su excentricidad, pero la atribuían a la torpeza social de la infancia. No veían lo que se estaba gestando bajo la superficie. Morgan no solo jugaba a juegos de fantasía, los vivía. Hablaba con personajes que no estaban allí. Para ella, la línea entre su imaginación y el mundo real siempre fue peligrosamente delgada. En la escuela era la niña rara, la que se sentaba sola, la que murmuraba para sí misma. Los otros niños no la entendían y en su mayoría la evitaban. Cada día de aislamiento la empujaba más y más profundamente hacia sus mundos de fantasía, donde ella tenía el control, donde era especial. Luego estaba Anissa Weier. Anissa también luchaba por encajar. Sus padres se habían divorciado y ella vivía con su madre, moviéndose con frecuencia. Cada nueva escuela significaba ser la niña nueva otra vez, un ciclo interminable de intentar hacer amigos y fracasar. Anissa no era como Morgan, no tenía un mundo interior tan vívido. Simplemente estaba sola. Anhelaba desesperadamente una conexión, una amiga que la viera y la aceptara. Era leal hasta la médula, dispuesta a hacer cualquier cosa por alguien que finalmente la eligiera. El destino, o quizás solo la cruel lógica de la vida escolar, unió a estas dos almas solitarias. Morgan y Anissa se encontraron y conectaron de inmediato. Eran las dos raras juntas. Para Anissa, Morgan era fascinante. Era creativa, segura en su propio mundo, y no le importaba lo que pensaran los demás. Para Morgan, Anissa era su primera y única amiga de verdad. Era alguien con quien compartir su mundo. Se convirtieron en un universo de dos, aisladas del resto de sus compañeros. Su amistad se cimentó en sus intereses compartidos. Y en la era de Internet, esos intereses se encontraban en línea. Pasaban horas juntas en el sótano, con la luz del monitor iluminando sus caras. Descubrieron el mundo de las creepypastas, historias como Jeff the Killer o El Rastrillo. Les encantaba la sensación de miedo compartido, el escalofrío de leer algo que podría ser real. Era su club secreto. Inevitablemente, en sus búsquedas nocturnas, se toparon con la leyenda de terror más grande de Internet. Se toparon con Slender Man. Pero para Morgan y Anissa no era solo otra historia. La mitología de Slender Man, construida por miles de personas, se había vuelto tan densa, tan detallada, que para dos niñas impresionables y aisladas parecía menos una ficción y más una verdad oculta. Había avistamientos, documentos y testimonios por todas partes. Morgan en particular se obsesionó. Slender Man no era como los otros monstruos. No era solo un asesino. Era un observador, un manipulador. Y la idea de los proxies le fascinó. La idea de que fueras elegido por esta poderosa entidad que te diera un propósito. Para una niña que se sentía impotente e invisible, la idea de ser la sirvienta de un ser todopoderoso era atractiva. Anissa, desesperada por mantener su única amistad, la siguió. Si Slenderman era importante para Morgan, era importante para ella. Empezaron a buscarlo, no solo en línea, empezaron a buscarlo en el mundo real, en los bosques cercanos a sus casas. Creían que podían verlo entre los árboles, esa figura alta y oscura. La sugestión se estaba convirtiendo en creencia. Aquí es donde la tragedia realmente comienza a echar raíces. Morgan Geyser no solo estaba jugando, estaba enferma. Sin que nadie lo supiera, Morgan sufría de esquizofrenia de inicio temprano. Las voces que oía, las alucinaciones que veía, no eran solo imaginación infantil. Eran síntomas de una enfermedad mental grave que estaba distorsionando su percepción de la realidad. Y en esta realidad distorsionada, Slenderman no era una historia. Era real. Era una amenaza. Morgan empezó a creer que Slenderman la visitaba, que le hablaba. Le decía que si no demostraba su lealtad, él dañaría a su familia. El terror se volvió abrumador. Ya no era un juego divertido de miedo compartido. Se convirtió en una misión aterradora. Anissa, que no era psicótica pero sí profundamente influenciable y temerosa de perder a su única amiga, fue arrastrada. Los psicólogos más tarde llamarían a esto un trastorno delirante compartido, o folie à deux. La psicosis de Morgan se transfirió a Anissa. Si Morgan creía tan fervientemente que Slenderman era real y peligroso, entonces debía serlo. Anissa se aferró a la fantasía de Morgan como un salvavidas. Las dos niñas pasaron meses planeando. ¿Cómo podían probar su lealtad? ¿Cómo podían convertirse en proxies y proteger a sus familias? La respuesta, según la lógica del mito que habían consumido, era obvia. Los proxies hacían el trabajo sucio de Slenderman. Tenían que matar en su nombre. La lógica era retorcida, pero en sus mentes era la única salida. Empezaron a buscar una víctima. No podía ser un extraño. Tenía que ser alguien cercano,
alguien cuya muerte significara un verdadero sacrificio. Sus ojos se posaron en Peyton Leutner. Peyton, conocida como Bella, era la otra amiga. A veces formaba un trío con ellas. Era amable, normal y confiada. Era la antítesis de lo que ellas sentían que eran. Era la elección perfecta. El plan original era matar a Peyton durante una fiesta de pijamas por el 12º cumpleaños de Morgan. La idea era apuñalarla mientras dormía, pero cuando llegó el momento no pudieron hacerlo. Anissa dijo que estaba demasiado cansada. La verdad es que en ese momento una parte de ellas aún dudaba, así que pospusieron el plan. Decidieron hacerlo al día siguiente. El escenario se había establecido mucho antes de que se comprara el cuchillo. Nació en la soledad de 2 niñas. Creció en la oscuridad de un sótano iluminado por un monitor. Y fue alimentado por un monstruo que miles de personas crearon por diversión, sin pensar nunca en las consecuencias. Un monstruo que solo estaba esperando que alguien como Morgan Geyser creyera en él. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Erik Victor Surge Knudsen observaba con una mezcla de asombro y, probablemente, horror, cómo su creación de 5 minutos se convertía en un fenómeno global. Había creado un meme, algo para asustar a sus amigos del foro. Había desatado algo que ya no podía controlar. La criatura había cobrado vida propia mucho antes de llegar a Wisconsin. El contexto histórico de Internet es clave aquí. Estábamos en el auge de la cultura creepypasta. La línea entre el narrador y el público se había borrado. Todos eran participantes. Si una historia era lo suficientemente buena, la gente no solo la compartía, sino que añadía sus propios capítulos. Creaban evidencias fotográficas y de video, difuminando deliberadamente la ficción y la realidad como parte del juego. El problema es que para que el juego funcione, todos tienen que saber que es un juego. Morgan y Anissa se saltaron esa regla fundamental. Cuando encontraron la Creepypasta Wiki, un sitio que recopilaba estas historias, no la vieron como una antología de ficción colaborativa. La vieron como un manual, un bestiario de amenazas reales. Y Slender Man era el rey de esa wiki. Las historias sobre él eran las más detalladas. Hablaban de la enfermedad Slender, paranoia, hemorragias nasales, amnesia. Hablaban de su símbolo, el símbolo del operador, un círculo con una X, que la gente empezó a dibujar en todas partes. Era una marca, una señal de que él estaba cerca. Las niñas empezaron a dibujar ese símbolo. La cultura de Internet de esa época premiaba el realismo. Cuanto más real pareciera tu historia de terror, más popular se volvía. Esto llevó a la creación de series web increíblemente influyentes. La más importante fue Marble Hornets, lanzada en YouTube ese mismo 2009. No era una película pulida, era una serie de metraje encontrado, supuestamente cintas de video descubiertas por un tipo cuyo amigo estaba siendo acosado por una figura que llamaban el operador. Marble Hornets fue un punto de inflexión. Introdujo la estática visual, el zumbido de audio, la paranoia de ser filmado. Solidificó la idea de los proxies. Hizo que Slender Man se sintiera tangible. Millones de personas vieron esta serie. Para la mayoría fue un entretenimiento brillante y aterrador. Para Morgan y Anissa fue la prueba definitiva. Era la documentación de una amenaza real. En la escuela, las cosas empeoraban para Morgan. La esquizofrenia no tratada hacía estragos. Oía voces constantemente. Una de ellas, según testificaría más tarde, se llamaba Voldemort. Otra se llamaba Wraith, y por encima de todas ellas estaba la presencia de Slender Man. Él le decía que si no obedecía, no solo mataría a su familia, sino que él mismo la torturaría. Anissa, por su parte, se hundía más en el aislamiento. Su amistad con Morgan era su único ancla. Pero esa ancla la estaba arrastrando a un delirio. Creía en Slender Man porque necesitaba creer en Morgan. Si Morgan estaba loca, entonces ella estaba sola de nuevo. Si Morgan estaba siendo contactada por un ser sobrenatural, entonces ambas eran especiales. La elección era fácil. El ambiente en sus casas no ayudó. No porque fueran malos padres, sino porque estaban desconectados de este mundo digital. No tenían idea de la intensidad de las historias que sus hijas consumían durante horas. Para ellos eran solo cosas de Internet. No vieron la obsesión. No vieron los dibujos. No vieron el miedo que se estaba convirtiendo en una determinación fría. La dualidad de las niñas era asombrosa. En la superficie eran solo niñas de 12 años. Iban a la escuela, hacían sus tareas, jugaban. Pero por debajo estaban planeando meticulosamente un asesinato. Discutían los métodos. ¿Dónde hacerlo? ¿Con qué? ¿Cómo escaparían después? Su plan era matar a Peyton y luego caminar hacia el norte,
al Bosque Nacional Nicolet, donde creían que estaba la mansión de Slenderman. Creían que una vez que hubieran matado, Slenderman se les aparecería y las llevaría a su mansión, donde vivirían con él como sus sirvientas. En sus mentes no estaban cometiendo un asesinato, estaban realizando un ritual de iniciación. Estaban escapando de un mundo que no las entendía para unirse a uno que les daba un propósito. La elección de Peyton Leutner fue particularmente trágica. Peyton era la amiga normal, era la que intentaba incluir a Morgan y a Nyssa, pero en la lógica retorcida del delirio, esa normalidad la convertía en el sacrificio perfecto. Ella representaba el mundo que las había rechazado. Matarla era el puente definitivo hacia el mundo de Slenderman. La víspera del ataque, las tres niñas tuvieron una fiesta de pijamas. Vieron películas, comieron. Todo parecía normal, pero bajo la superficie, la tensión era insoportable. Morgan y Nyssa ya tenían el cuchillo de cocina escondido en su bolso. Habían planeado hacerlo esa noche, pero no pudieron. La realidad de lo que estaban a punto de hacer las paralizó, temporalmente. Esa noche, mientras Peyton dormía, Nyssa y Morgan se miraron en la oscuridad. El plan había sido apuñalarla en el cuello, pero el acto físico, la violencia real, era más difícil de lo que habían imaginado en su fantasía. Decidieron esperar. Lo harían por la mañana. Lo harían en el bosque. La mañana del 31 de mayo, Morgan sugirió que fueran a jugar al escondite al bosque cercano de Davids Park. Era un lugar que conocían bien. Peyton, sin sospechar nada, estuvo de acuerdo. Era un hermoso día de primavera. El sol brillaba. Las tres niñas caminaron juntas hacia los árboles, riendo. Dos de ellas sabían que solo una regresaría. El contraste entre el escenario idílico y la intención oscura es lo que hace que este momento sea tan aterrador. No fue un crimen de pasión, no fue un impulso repentino. Fue premeditado, planeado durante meses, alimentado por una mitología digital y una enfermedad mental no tratada. El bosque estaba a punto de convertirse en el escenario donde lo virtual y lo real chocarían de la manera más sangrienta posible. La creación de Victor Surge había escapado del laboratorio. El monstruo nacido de un concurso de Photoshop ahora tenía un cuchillo en la mano, sostenido por dos niñas de 12 años que creían en él más de lo que creían en la realidad. La fase 1. El nacimiento del mito y la preparación de la tragedia estaba completa. El horror estaba a punto de comenzar. Caminaron hacia Davids Park. El sol de la mañana de Wisconsin era brillante, casi alegre. Hacía que la hierba húmeda brillara. Peyton Leutner, bella, caminaba delante. Estaba emocionada por pasar el día con sus amigas. No tenía ni idea de que la noche anterior, mientras ella dormía, sus dos compañeras habían debatido cómo matarla. No sabía que el plan se había pospuesto para ese mismo momento. Morgan Geyser y Nyssa Boyer caminaban con ella, pero no estaban realmente allí. Estaban en un mundo diferente, un mundo gobernado por una figura oscura y sin rostro. El plan era simple: adentrarse en el bosque bajo el pretexto de jugar al escondite, derribar a Peyton y apuñalarla. En sus mentes era un guión que habían ensayado cientos de veces. Pero la realidad física es mucho más sucia que la fantasía. Llegaron a una zona boscosa dentro del parque, un lugar con baños públicos cercanos. El aire se sentía más frío bajo la sombra de los árboles. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por el crujido de las hojas bajo sus pies. Era el escenario perfecto. Morgan llevaba el cuchillo de cocina escondido. Nyssa era la encargada de iniciar. Según el plan, Nyssa debía sujetar a Peyton. Pero de nuevo la vacilación las golpeó. Estaban allí, las tres solas. El momento había llegado. Pero ¿cómo se da el primer paso para convertir un pensamiento en un acto tan horrible? Nyssa más tarde diría que intentó inventar excusas. Dijo que tenía que ir al baño intentando ganar tiempo, esperando quizás que Morgan cambiara de opinión. Pero Morgan estaba decidida. La psicosis no le ofrecía otra salida. El punto de inflexión fue un susurro. Según los informes, Nyssa le dijo a Peyton que se tumbara, que la cubrirían con hojas y palos como una broma. Peyton, confundida pero confiada, se negó. El juego se estaba volviendo extraño. Fue entonces cuando la tensión se rompió. Morgan, impulsada por las voces que oía, por el terror a Slenderman, sacó el cuchillo. Nyssa, al ver el arma en la mano de su amiga, entendió que el juego se había acabado. Ya no había vuelta atrás. La fantasía estaba a punto de exigir su precio. Nyssa Boyer, en ese momento crucial, tomó una decisión que la encadenaría a Morgan para siempre. En lugar de gritar, de detener a su amiga, de proteger a Peyton, se quedó paralizada. Y luego, según su propio testimonio, animó a Morgan. «Hazlo», le dijo, «o vuélvete loca». Las palabras exactas se pierden en el trauma y las versiones contradictorias, pero el mensaje fue claro. El pacto de Folia 2 se selló.
Anissa se convirtió en ese instante en cómplice activa. La dependencia que tenía de Morgan era más fuerte que su moral. Morgan Geyser se abalanzó sobre Peyton. No fue limpio, no fue cinematográfico. Fue brutal, caótico y desesperado. Peyton gritó, al principio pensando que era una broma horrible. Pero el primer pinchazo del cuchillo, el dolor agudo y frío, le dijo que era real. Empezó a luchar, a gritar, a preguntar por qué. ¿Por qué estáis haciendo esto? La pregunta resonó entre los árboles, una pregunta que Peyton probablemente se sigue haciendo hasta el día de hoy. No hubo respuesta que pudiera entender. Morgan apuñaló a Peyton 19 veces. En los brazos, en las piernas, en el torso. Algunas heridas fueron superficiales, marcas de vacilación. Otras fueron profundas, dirigidas a órganos vitales. Peyton rodó por el suelo tratando de protegerse. El olor a tierra húmeda se mezcló con el olor metálico de la sangre. El sonido de los gritos de Peyton se mezcló con el sonido de la respiración agitada de sus agresoras. Era la antítesis de la figura silenciosa y elegante de Slenderman. Era la violencia humana en su forma más cruda. Mientras Morgan atacaba, Anissa se quedó mirando. No ayudó a Peyton. No participó directamente en el apuñalamiento, pero su presencia era una pared. Su inacción era una forma de participación. Vio a su única amiga cometer un acto monstruoso y su lealtad al delirio la mantuvo allí. Las dos niñas, unidas en su fantasía oscura, ahora estaban unidas por un crimen real. El círculo interno de dos, creado en el aislamiento, se había convertido en una conspiración. En medio del caos, Morgan golpeó una arteria principal en el pecho de Peyton. La sangre brotó con más fuerza. Quizás fue este espectáculo, la abrumadora realidad de la sangre, lo que finalmente rompió el hechizo, aunque solo fuera por un segundo. Morgan se detuvo. Estaba sin aliento. Peyton yacía en el suelo, sangrando profusamente, pero milagrosamente, todavía consciente. Estaba en shock, el dolor adormecido por la adrenalina y el terror. Fue entonces cuando ocurrió uno de los detalles más escalofriantes de todo el caso. Después del frenesí, la calma regresó. Una calma antinatural. Morgan y Anissa, ahora cubiertas de sudor y quizás salpicaduras de sangre, miraron a Peyton. En lugar de huir, en lugar de entrar en pánico por lo que acababan de hacer, su lógica delirante tomó el control de nuevo. Necesitaban asegurarse de que el sacrificio fuera aceptado. Le dijeron a Peyton que iban a buscar ayuda. Fue una mentira cruel, diseñada para darles tiempo de escapar. Le dijeron que se quedara quieta, que no se moviera. Peyton, luchando por su vida, aferrándose a cualquier esperanza, les creyó. Vio a sus dos mejores amigas darse la vuelta y caminar tranquilamente, alejándose, dejándola morir sola en el bosque. Ese acto de abandono fue casi tan brutal como el apuñalamiento. La motivación de Anissa en ese momento era clara: escapar y encontrar a Slenderman. Creía que ahora que el acto estaba hecho, él se rebelaría. La motivación de Morgan era más turbia, una mezcla de alivio psicótico por haber cumplido la orden y quizás un terror profundo por lo que acababa de hacer. Pero la necesidad de llegar a la mansión de Slenderman, a ese lugar seguro en el Bosque Nacional Nicolet, a cientos de kilómetros al norte, era su único pensamiento. Mientras se alejaban, limpiaron el cuchillo con hojas. Guardaron el arma de nuevo en la mochila. Su comportamiento no era el de dos niñas aterrorizadas por sus propias acciones. Era el de dos agentes que acababan de completar una misión. Hablaban de su próximo movimiento, cómo llegarían al bosque, qué le dirían a Slenderman cuando lo vieran. Su delirio compartido las protegía de la enormidad de su crimen. De vuelta en el claro del bosque, Peyton Leuner estaba sola. El silencio regresó, pero ahora era un silencio pesado, lleno de dolor. Se quedó allí por un momento, obedeciendo a sus agresoras, pero a medida que el frío empezaba a filtrarse y el dolor a intensificarse, una voluntad de vivir increíblemente fuerte se apoderó de ella. Se dio cuenta de que no iban a volver. Se dio cuenta de que si se quedaba allí, moriría. Con 19 puñaladas, sangrando profusamente, Peyton Leuner comenzó a arrastrarse. No podía ponerse de pie. Así que usó sus manos y rodillas, arrastrando su cuerpo herido fuera del bosque, hacia el sendero. Cada movimiento era una agonía. Dejó un rastro de sangre en la tierra. Estaba luchando contra la muerte, luchando contra la traición, movida por un instinto de supervivencia que sus agresoras simplemente no habían previsto. Esta es la primera manifestación del horror. No es solo el acto físico, es el impacto psicológico, la traición absoluta. Ser llevada al bosque por las dos personas en las que más confiaba y ser sacrificada a un monstruo de Internet. Es la calma con la que lo hicieron y la frialdad con la que la abandonaron. El mito de Slenderman era silencioso y sin rostro. La violencia que inspiró fue íntima, ruidosa y terriblemente personal.
El mito viral ya no era un juego. Había desarrollado reglas que en la mente de Morgan y Anissa eran ley. Regla número 1. Debías probar tu lealtad. Regla número 2. Debías matar. Regla número 3. Al hacerlo, te convertirías en un proxy. Ellas habían seguido las reglas. Habían leído la creepypasta wiki como un libro sagrado y acababan de realizar su primer sacramento de sangre. La enfermedad Slender, esa paranoia y comportamiento errático descritos en las historias, ahora tenía una manifestación en el mundo real. Pero no era una enfermedad mística causada por una entidad. Era la sinergia tóxica de una esquizofrenia no diagnosticada y un trastorno delirante compartido, con el mito de Slenderman actuando como el agente patógeno, el virus que dio forma y dirección a la locura. El horror ahora tenía un cuerpo. Tenía un nombre, Peyton Leutner, y tenía 2 discípulas, Morgan Geyser y Anissa Weier. Mientras Peyton se arrastraba hacia la vida, Morgan y Anissa caminaban hacia su fantasía, dejando atrás la sangrienta colisión entre su mundo y el nuestro. El miedo tiene una forma de propagarse. No empieza como un grito, sino como una sensación de inquietud. Ese miedo comenzó a extenderse por Waukesha mucho antes de que la noticia llegara a los titulares. Empezó con un ciclista, Greg Steinberg, que vio lo impensable. Vio a Peyton Leutner emerger del bosque, cubierta de sangre de la cintura para abajo, su ropa hecha jirones. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué te pasó?, le preguntó pensando que había sido un accidente horrible. La respuesta de Peyton fue clara y directa. Mis amigas me apuñalaron. La calma de Peyton era tan impactante como sus heridas. Le dijo al ciclista que le costaba respirar. Le dijo que le dolía. Y le dijo exactamente quién lo había hecho. Esta increíble fuerza y claridad mental, mientras su cuerpo estaba fallando, es lo que finalmente le salvó la vida. Steinberg llamó al 911. La operadora, al principio, no podía procesar lo que oía. Niñas de 12 años. Apuñalamiento. Sonaba imposible. Pero la urgencia en la voz del ciclista era innegable. Cuando los primeros oficiales llegaron a la escena, encontraron una imagen de pesadilla. Una niña pequeña en un sendero de bicicletas, luchando por cada aliento, mientras un extraño intentaba consolarla. Los paramédicos llegaron rápidamente y se pusieron a trabajar, asombrados por la gravedad de las heridas. Faltaban milímetros para que el cuchillo hubiera perforado su corazón. Otra herida había rozado una arteria principal. Era un milagro que siguiera viva, y más aún que estuviera consciente y hablando. Mientras Peyton era trasladada de urgencia al hospital, comenzaba la cacería humana. La policía de Waukesha se movilizó, pero se enfrentaban a un escenario confuso. ¿Buscaban a 2 niñas de 12 años que eran asesinas? ¿O buscaban a un adulto que había atacado a las 3 niñas y secuestrado a 2? La versión de Peyton era coherente, pero tan extraña que era difícil de aceptar. Se emitió una alerta para Anissa Weier y Morgan Geyser. Sus nombres y descripciones se difundieron. La ineficacia inicial de las autoridades, si se le puede llamar así, no fue por incompetencia, sino por pura incredulidad. El crimen estaba tan fuera del paradigma de lo que entendían que les costó orientarse. Estaban buscando a 2 niñas perdidas, quizás también víctimas. No estaban buscando a 2 depredadoras que caminaban con calma hacia la autopista. La comunidad entró en pánico. Los padres fueron llamados. Las escuelas cerraron. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Había un asesino suelto en los bosques de Waukesha? El miedo se extendió como un reguero de pólvora. Los padres corrían a las escuelas para recoger a sus hijos. Las calles, normalmente tranquilas, se llenaron de coches de policía. El rumor de que 2 niñas estaban desaparecidas y una tercera gravemente herida se mezcló con el miedo a un atacante desconocido. La comunidad estaba unida por un terror colectivo. No sabían que el monstruo que buscaban eran 2 de sus propias hijas. Mientras tanto, Anissa y Morgan seguían su plan. Se habían alejado del parque, habían limpiado el cuchillo y se habían despojado de sus chaquetas manchadas de sangre. Caminaron varios kilómetros, moviéndose hacia el norte. Su objetivo era la Interestatal 94. Creían que si caminaban lo suficiente, llegarían al Bosque Nacional Nicolet. No tenían mapa, no tenían comida, salvo unas pocas barritas de granola. Solo tenían su delirio compartido. Fueron encontradas horas después, cerca de una tienda de muebles, no muy lejos de la autopista. Un ayudante del sheriff las vio. Coincidían con la descripción. No corrían, no se escondían, simplemente caminaban. El oficial se acercó a ellas. Las niñas parecían exhaustas, sucias, pero no asustadas. El oficial les preguntó si estaban bien, y entonces vio el cuchillo. Estaba en la mochila de Morgan, el arma del crimen, llevada con ellas como un trofeo o una herramienta para su próximo encuentro.
El interrogatorio policial que siguió es uno de los documentos más escalofriantes de la criminología moderna. No estamos hablando de un héroe o justiciero tradicional que caza al monstruo. El héroe de esta historia fue la propia Peyton Leutner, con su voluntad de vivir. Y los investigadores fueron detectives ordinarios que se encontraron cara a cara con una lógica que no era de este mundo. Se sentaron frente a Anissa y Morgan en salas separadas y las cámaras grabaron. Los detectives esperaban lágrimas, esperaban remordimiento, esperaban confusión o historias sobre un hombre malo en el bosque. No obtuvieron nada de eso. Lo que obtuvieron fue calma, obtuvieron detalles. Anissa Weier en particular fue muy comunicativa. Explicó el plan, explicó el porqué. Y fue entonces cuando por primera vez los desconcertados detectives oyeron el nombre que definiría el caso: Slender Man. Anissa explicó que tenían que hacerlo, que Slender Man era real, que si no mataban a alguien, él vendría por sus familias. Describió el mito, describió los proxies, describió la mansión en el bosque. Hablaba de él no como una historia, sino como un jefe, como una amenaza inminente. La expresión de los detectives pasaba de la confusión al horror silencioso. Se dieron cuenta de que esta niña creía absolutamente cada palabra que decía. No estaba mintiendo, estaba delirando. El interrogatorio de Morgan Geyser fue diferente. Era más errático. Morgan parecía menos conectada con la realidad que Anissa. Parecía más preocupada por si podía ver a su gato. Pero cuando se le preguntó por el apuñalamiento lo admitió. Dijo que Anissa la había animado. Y ella también habló de Slender Man. Dijo que lo veía, que le hablaba. Dijo que lamentaba que Peyton hubiera sufrido, pero que era necesario. La recopilación de pruebas fue desgarradora. Los detectives volvieron al bosque. Encontraron el charco de sangre. Encontraron el rastro que Peyton había dejado al arrastrarse. Encontraron las chaquetas descartadas. Cada pieza física de evidencia gritaba la brutalidad del ataque, pero la evidencia más importante no era física. Estaba en los discos duros de los ordenadores de las niñas. Estaba en su historial de navegación. Los investigadores, perplejos, empezaron a teclear Slender Man en Google. Se sumergieron en un mundo que no entendían. Un mundo de creepypastas, de wikis de terror, de foros oscuros, de videos de Marble Hornets. Empezaron a ver la profundidad de la mitología que estas niñas habían consumido. Vieron los dibujos del símbolo del operador en los cuadernos de las niñas. La tensión no provenía de una persecución, sino de la creciente comprensión de la profundidad de la tragedia. El miedo en la comunidad cambió. La confusión inicial dio paso al horror y a la incredulidad. Nuestras hijas, poseídas por un demonio de Internet, los medios de comunicación globales descendieron sobre Waukesha. La historia era irresistible. Era el exorcista para la era digital. Intentaban explicar al demonio que había hecho esto, pero la verdad era mucho más compleja. No era posesión, era psicosis. Mientras tanto, en el hospital, Peyton Leutner luchaba. Los cirujanos trabajaron durante 6 horas. Las heridas eran graves. El cuchillo había fallado por poco el corazón y había dañado su diafragma y otros órganos, pero sobrevivió. Su fuerza física era tan impresionante como su fuerza mental. Cuando se despertó, lo primero que preguntó no fue ¿por qué?, sino ¿están ellas a salvo? Todavía se preocupaba por sus amigas, sin entender que ellas eran el peligro. El héroe de esta historia, si necesitamos uno, no es un detective con pistola. Es el cirujano que cosió a Peyton. Es el ciclista que se detuvo. Y sobre todo es la propia Peyton, que se negó a morir. La investigación había descubierto el qué y el quién, pero el por qué seguía siendo un abismo. Un abismo lleno de estática digital y la cara en blanco de un monstruo inventado. La fase 3 se cerró no con un arresto dramático, sino con una revelación sombría. El monstruo no había venido del bosque, había venido de las pantallas de sus ordenadores y había encontrado un hogar fértil en las mentes de 2 niñas solitarias y vulnerables. El juicio que se avecinaba no sería sobre la culpa, sino sobre la cordura. El juicio de Anissa Weier y Morgan Geyser no fue un juicio típico de asesinato. La pregunta nunca fue ¿quién lo hizo? Ellas lo habían confesado todo. Las pruebas eran abrumadoras. El cuchillo, la sangre, los testimonios grabados. La verdadera pregunta, la que mantendría al sistema legal y al público en vilo, era mucho más profunda. ¿Por qué lo hicieron? Y más importante aún, ¿eran responsables de sus actos? El escenario se trasladó del bosque sangriento a la sala estéril del tribunal. El clímax de esta historia no es una confrontación física, sino una disección psicológica. El objetivo de la defensa era claro: probar que las niñas no eran criminales de corazón frío,
sino víctimas de una enfermedad mental grave. No estaban en su sano juicio. Estaban legalmente locas. Para ello tuvieron que poner el mito de Slenderman en el banquillo de los acusados. El tribunal se llenó de psicólogos y psiquiatras, expertos que intentaban explicar a un jurado de gente común cómo una historia de Internet podía llevar a un intento de asesinato. Aquí es donde la oscura verdad finalmente salió a la luz, pieza por pieza. No fue un demonio. Fue una tormenta perfecta de aislamiento social, una amistad codependiente y, crucialmente, una enfermedad mental devastadora. El diagnóstico de Morgan Geyser fue la primera bomba. Los expertos testificaron que Morgan sufría de esquizofrenia de inicio temprano no diagnosticada. Esto no era algo leve. Morgan vivía en un estado de psicosis casi constante. Oía voces. Veía alucinaciones. Describió ver a Slenderman en su habitación, sentir su presencia. Describió a otros amigos imaginarios, como Wraith y personajes de Harry Potter, que le hablaban y la atormentaban. La esquizofrenia de Morgan no era una excusa inventada después del hecho. Su padre, años después, admitiría que él también sufría de esquizofrenia, un factor genético que nadie había conectado con el comportamiento errático de Morgan. Ella no estaba jugando a creer en Slenderman. Para su cerebro enfermo, él era tan real como el juez que la miraba. Era una amenaza tangible que la había coaccionado bajo amenaza de matar a su familia para que cometiera ese acto. El miedo que sentía era real. El terror era real. Y el cuchillo que usó también lo era. Slenderman no era el demonio. Era el recipiente, un molde vacío, aterrador y sin rostro que Internet había proporcionado y que la esquizofrenia de Morgan llenó con todos sus terrores. Ella no eligió a Slenderman. Su enfermedad lo encontró y se aferró a él como la explicación a las cosas horribles que su mente le estaba haciendo. Luego vino el diagnóstico de Anissa Weier. Anissa no era esquizofrénica. No oía voces. Su caso era más sutil y, en cierto modo, más trágico. Fue diagnosticada con un trastorno delirante compartido, también conocido como folie à deux. Esto significa literalmente locura de dos. Es un fenómeno psiquiátrico raro en el que una persona dominante, Morgan, transfiere su delirio a una persona secundaria, más pasiva y dependiente, Anissa. Anissa estaba tan desesperada por tener una amiga, tan aterrorizada de estar sola, que la amistad de Morgan era su único mundo. Cuando Morgan le presentó el delirio de Slenderman, Anissa tuvo una elección: rechazar el delirio y perder a su única amiga, o aceptar el delirio y mantener esa conexión vital. Eligió lo segundo. Empezó a creer en Slenderman porque necesitaba creer en Morgan. Fue arrastrada a la psicosis de su amiga. El testimonio de Anissa fue desgarrador. Describió cómo ambas buscaban pruebas de Slenderman en línea y cómo cada historia, cada foto, cada video borroso de Marble Hornets confirmaba su creencia. No podían distinguir entre un ARG, juego de realidad alternativa, bien hecho, y la evidencia de una amenaza real. Su aislamiento del mundo exterior significaba que no tenían a nadie que les dijera: oigan, eso es solo un videojuego, eso es solo una historia. La sala del tribunal tuvo que escuchar la lógica retorcida de su plan. ¿Cómo creían que matar a Peyton era la única manera de convertirse en proxies? ¿Cómo creían que Slenderman las llevaría a su mansión en el bosque? El jurado tuvo que mirar las caras de estas dos niñas, que parecían tan pequeñas e indefensas, e imaginar cómo pudieron sostener un cuchillo y apuñalar a su amiga 19 veces. El clímax de la confrontación fue cuando los jurados tuvieron que decidir: ¿eran culpables o no culpables por razón de enfermedad o defecto mental? En el caso de Anissa Weier, el jurado deliberó durante días. Finalmente la encontraron no responsable. En el caso de Morgan Geyser, ella misma aceptó un acuerdo, declarándose no culpable por la misma razón, evitando un juicio completo. El sistema había reconocido la verdad. No eran monstruos, estaban enfermas. El ritmo de estas escenas en el tribunal fue intenso. Los fiscales argumentaban que, aunque estuvieran enfermas, sabían que matar estaba mal. Mostraron cómo planearon el ataque, cómo mintieron a Peyton para llevarla al bosque, cómo le dijeron que buscarían ayuda y la abandonaron. Eso, argumentaban, demostraba conocimiento de la culpabilidad. Pero la defensa contraatacó. Sí, sabían que matar estaba mal para nosotros, pero en su mundo delirante era un mal necesario para prevenir un mal mayor: la ira de Slenderman. La atmósfera estaba cargada de una tristeza profunda. No había ganadores. Los padres de Peyton Leutner tuvieron que sentarse allí y escuchar los detalles de cómo su hija casi fue asesinada y cómo el sistema ahora trataba a sus agresoras más como pacientes que como criminales. Los padres de Morgan y Anissa tuvieron que aceptar que sus hijas eran capaces de una violencia increíble
y que no habían visto la enfermedad mental que crecía en sus propias casas. El zumbido bajo de la electricidad, ese sonido de estática asociado a Slenderman, pareció llenar la sala. Era el zumbido de dos mentes que se habían desconectado. Era el ruido blanco de Internet que había proporcionado el guión. Los elementos sensoriales aquí no eran la sangre y la tierra, sino el aire acondicionado frío de la sala, los trajes de los abogados, el llanto ahogado de los padres y la mirada vacía de Morgan Geyser. La revelación fue completa. El monstruo no era Slenderman. El monstruo era una enfermedad mental no tratada. El aislamiento social y un Internet que actúa como un inconsciente colectivo, amplificando nuestros miedos más oscuros y dándoles un nombre. El veredicto no trajo alivio. Solo una conclusión trágica a un capítulo horrible. Las niñas no irían a la cárcel, irían a instituciones psiquiátricas. El veredicto no fue el final, fue el comienzo de las consecuencias. Anissa Weier y Morgan Geyser no fueron enviadas a una prisión juvenil, fueron sentenciadas a instituciones psiquiátricas. El sistema reconoció que el castigo no era el objetivo. El tratamiento y la contención lo eran. Anissa fue sentenciada a 25 años en una institución mental. Morgan, considerada la principal ejecutora y sufriendo de una enfermedad más grave, recibió la sentencia máxima, 40 años. No era una victoria, era una tragedia cuantificada en décadas. Para Morgan Geyser, la vida en el Instituto Winnebago se convirtió en un nuevo tipo de pesadilla. Esta era real. Lejos de la mitología de Slenderman, se enfrentó a la dura realidad de la medicación antipsicótica forzada. Las voces que la habían atormentado y consolado durante años comenzaron a desvanecerse, y a medida que la niebla de la esquizofrenia se disipaba, la realidad de lo que había hecho comenzó a asentarse. El horror de la fantasía fue reemplazado por el horror de la memoria. Tuvo que empezar a procesar, quizás por primera vez, que había apuñalado a su amiga. El viaje de Anissa Weier fue diferente. Su diagnóstico de trastorno delirante compartido significaba que su principal tratamiento era la separación de Morgan. Una vez que fue aislada de la fuente del delirio, su creencia en Slenderman comenzó a desmoronarse. Pero, ¿qué queda cuando la fantasía que definió tu vida y tus acciones desaparece? Queda la culpa. Queda la comprensión de que, aunque influenciada, ella tomó una decisión. Ella animó a Morgan. Ella la abandonó. La suya era una prisión de remordimiento lúcido. Estas sentencias no fueron un alivio para la comunidad. Para muchos se sintió como si se hubieran salido con la suya. ¿Solo un hospital mental por intento de asesinato? Pero la realidad de estas instituciones es cualquier cosa menos un escape. Son prisiones para la mente, lugares donde las puertas están cerradas con la misma seguridad que una cárcel de máxima seguridad, pero donde el enemigo también está dentro de ti. El objetivo no era solo curarlas, sino proteger al mundo de ellas, hasta que, y sí, dejaran de ser un peligro. El destino de las niñas contrasta brutalmente con el de su víctima. Mientras ellas comenzaban sus largas sentencias rodeadas de médicos y otros pacientes gravemente enfermos, Peyton Leutner comenzaba su propia sentencia de por vida. Pero la suya no tenía una fecha de finalización. La suya se medía en cirugías, terapia física y el esfuerzo diario de reconstruir no solo su cuerpo, sino su capacidad de confiar en el mundo. La fortaleza de Peyton se convirtió en la única luz en esta historia abrumadoramente oscura. Su recuperación física fue, en palabras de sus médicos, milagrosa. De las 19 puñaladas, varias habían estado a milímetros de acabar con su vida. El cuchillo rozó su corazón, atravesó su diafragma y dañó su hígado y estómago. Pasó por múltiples cirugías. Aprendió a vivir con las cicatrices. Pero esas cicatrices visibles eran solo una parte de la historia. Las cicatrices invisibles, el trauma psicológico de ser traicionada y dejada por muerta por sus mejores amigas, eran mucho más profundas. Peyton Leutner tuvo que crecer con la etiqueta de la chica que sobrevivió a Slenderman. Se convirtió en un símbolo, pero para ella la realidad era mucho más personal. En entrevistas años después, mostró una madurez y una fuerza increíbles. Habló de cómo había aceptado sus cicatrices como parte de ella, pero también habló de la realidad de su miedo. Mencionó que dormía con unas tijeras rotas debajo de la almohada. La supervivencia no es un evento único, es un proceso diario. Ella es el ancla de esta historia. Sin su supervivencia, esto habría sido solo otra trágica historia de asesinato juvenil, pero debido a que sobrevivió, se convirtió en un testimonio viviente. Se convirtió en la prueba de que, aunque las niñas estaban perdidas en una fantasía, la sangre era real, el dolor era real. Peyton se negó a hacer una nota a pie de página en la leyenda de Slenderman. Se convirtió en la heroína que derrotó al monstruo, no al de ficción, sino al monstruo real de la violencia que desató. La noticia del apuñalamiento de Waukesha golpeó a la comunidad de Creepypasta como una onda de choque.
Los foros donde Slenderman nació y creció, lugares como Something Awful y la Creepypasta Wiki, se llenaron de incredulidad. Al principio muchos pensaron que era un engaño, una noticia falsa. No podían concebir que sus historias de fogata digitales pudieran tener consecuencias en el mundo real. Era un juego, siempre había sido un juego. Pero cuando las confesiones grabadas de las niñas salieron a la luz, la incredulidad se convirtió en horror, y luego, en culpa. Los escritores, los artistas, los lectores que habían contribuido a construir el mito, ¿eran responsables? ¿Tenían sangre en sus manos? La comunidad entró en una crisis existencial. La diversión de crear folclore digital se había agriado. Se dieron cuenta de que lo que para ellos era entretenimiento para dos mentes vulnerables había sido un manual de instrucciones. Erik Knudsen, Víctor Surge, el hombre que había publicado esas dos fotos en 2009, rompió su silencio. Publicó una declaración expresando su absoluta conmoción y su más profunda compasión por Peyton Leutner y su familia. Se sintió increíblemente entristecido por la tragedia. Había creado un personaje para un concurso de Photoshop. Nunca imaginó que se convertiría en la coartada de un intento de asesinato. Se convirtió en el Dr. Frankenstein de la era de Internet, un creador casual que vio a su monstruo escapar del laboratorio digital. En respuesta a los administradores de los sitios de creepypasta, intentaron hacer control de daños. La Creepypasta Wiki publicó enormes pancartas y descargos de responsabilidad en la parte superior de cada página, insistiendo en que todas las historias eran obras de ficción y no reales. Empezaron a moderar los comentarios, eliminando cualquier cosa que glorificara el ataque o sugiriera que los monstruos eran reales. Intentaron poner una barrera entre su mundo de fantasía y la realidad que acababa de invadirlo. Pero era demasiado tarde. Era como intentar volver a meter a un genio en la botella. Slenderman ya no les pertenecía, pertenecía al mundo. Se había convertido en un fenómeno cultural global. El intento de autocensura fue inútil. El mito ya era demasiado grande, demasiado extendido. El apuñalamiento de Waukesha no mató a Slenderman. Irónicamente lo hizo más fuerte. Lo validó. Le dio una sustancia que ninguna historia de ficción podría haberle dado. El impacto cultural fue inmenso. El documental de HBO de 2016, Beware the Slenderman, Cuidado con Slenderman, llevó la historia a una audiencia masiva. El documental exploró las mentes de las niñas, la naturaleza del mito y las preguntas inquietantes sobre la crianza en la era de Internet. De repente, padres de todo el mundo se preguntaban, ¿qué están leyendo mis hijos en línea? ¿Qué tan delgada es la línea? La leyenda de Slenderman sobrevivió, pero quedó permanentemente manchada. Ya no era solo un juego de terror divertido. Cada vez que alguien veía su figura alta y sin rostro, cada vez que alguien jugaba a uno de sus videojuegos, había una sombra detrás. La sombra de Waukesha, la sombra de la sangre real derramada en un bosque de Wisconsin. El mito se había alimentado de algo real, y eso lo hacía infinitamente más aterrador. Internet había demostrado ser la herramienta perfecta para crear un monstruo, un proceso colaborativo, anónimo y viral. Pero la tragedia de Waukesha reveló la segunda parte de la ecuación. Internet también había proporcionado las instrucciones para alimentarlo. Había proporcionado una comunidad que validaba el delirio. Había proporcionado un guión detallado que una mente enferma podía seguir paso a paso. Esto nos deja con la pregunta más oscura de todas, el dilema central de esta historia. ¿Slenderman causó el crimen? ¿O fue simplemente la máscara que una enfermedad mental preexistente eligió usar? Es una pregunta sin respuesta fácil. La esquizofrenia de Morgan Geyser era real. Su psicosis era el motor. Sin ella, Slenderman habría seguido siendo solo una historia. Pero, ¿habría tomado esa psicosis una forma tan violenta sin él? El mito de Slenderman no solo proporcionó un villano, proporcionó una narrativa de proxies, una justificación para la violencia. Dio permiso. Dio un objetivo. No fue solo una máscara, fue el guión. Fue el catalizador que mezcló la soledad, la enfermedad mental y la violencia en un acto coherente, aunque delirante. Si Internet funciona como nuestro inconsciente colectivo, un lugar donde todos nuestros miedos y fantasías oscuras se mezclan, entonces, ¿qué clase de monstruos estamos creando activamente allí cada día? Slenderman fue solo el primero en cruzar la frontera de forma tan espectacular. Pero no es el único. El hombre del saco digital tiene ahora millones de autores. Y eso nos lleva a la pregunta más perturbadora, la que debería quitarnos el sueño. ¿Cuántas otras personas, en este exacto momento, están sentadas solas en sus habitaciones mirando una pantalla? ¿Cuántas mentes jóvenes, aisladas y vulnerables están leyendo estas mismas creepypastas?
¿Y cuántas de ellas no las están leyendo como historias de entretenimiento, sino como instrucciones? ¿Cuántos otros delirios se están formando ahora mismo, encontrando su propia mitología en los rincones oscuros de un foro? La línea entre la ficción que creamos para asustarnos y la realidad, que puede ser moldeada por ella, es más delgada que nunca. Es tan delgada como la pantalla de un teléfono. Es tan frágil como la mente de un niño solitario. La verdadera oscuridad de esta historia no es la figura alta con traje, no es el monstruo sin rostro. El verdadero horror es la facilidad con la que podemos crear monstruos y la facilidad con la que pueden encontrar seguidores devotos. El horror es ese espacio vacío entre la pantalla y nuestros ojos, un espacio que puede ser llenado por el entretenimiento o, como en Waukesha, por una psicosis mortal. Slender Man no existe, pero el miedo sí, la enfermedad mental sí, y la soledad también. Y cuando esos tres elementos se combinan, crean un vacío. Y los monstruos que inventamos siempre están esperando en la oscuridad de Internet, listos para llenar ese vacío y decirnos exactamente qué hacer. La oscura verdad detrás de Slender Man es que él no es el que acecha en el bosque. Él es el que acecha en la conexión Wi-Fi, en la cultura viral, en nuestro deseo colectivo de creer en algo, incluso si es aterrador. El monstruo no nos encontró. Nosotros lo construimos. Y luego le dimos un cuchillo. Peyton Leuner vive hoy como estudiante universitaria. En 2021, Anissa Weier, tras convencer a los médicos de que ya no era un peligro y que su delirio compartido había terminado, fue puesta en libertad condicional. Tiene 23 años. Morgan Geyser permanece en una institución mental. La historia para ellas continúa, y para nosotros la leyenda también continúa. Slender Man sigue ahí fuera, no en el bosque, está en los servidores, está en los videos de YouTube, está en nuestra memoria. Y nos recuerda que algunas historias, por muy ficticias que sean, tienen el poder de exigir sangre real. El legado de esta tragedia es una advertencia sobre la salud mental no tratada, una advertencia sobre el aislamiento en la era digital y una advertencia sobre las historias que contamos. Porque en el mundo moderno, el folclore no es algo muerto, está vivo, muta cada segundo y a veces muerde. Esta historia no tiene un final feliz. No hay un héroe que haya matado al dragón. El dragón sigue vivo, respirando fuego digital sobre todos nosotros. El único consuelo es la increíble fuerza de una superviviente que se negó a convertirse en un sacrificio. Peyton Leuner sobrevivió, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿aprendimos la lección? ¿O simplemente estamos esperando a que el próximo monstruo digital nazca, encuentre a su próximo seguidor y exija su próxima víctima? El silencio que sigue a esa pregunta es quizás el verdadero terror. La historia de Peyton Leuner y la sombra de Slender Man es más que un simple caso criminal. Es una advertencia brutal sobre el mundo en el que vivimos. Nos obliga a mirar de frente la facilidad con la que la soledad y la enfermedad pueden ser secuestradas por las ficciones que creamos. La línea que separa el mito oscuro de la realidad tangible no es una pared de ladrillo. Es un velo delgado y se está rasgando. Si crees que estas historias, estas advertencias sobre la oscuridad que se esconde a plena vista, necesitan ser contadas, si crees que debemos entender estos fenómenos para protegernos de ellos, entonces tu voz es necesaria aquí. Este canal existe para explorar precisamente esa frontera. No estamos aquí por los sustos fáciles, estamos aquí por el terror real, el que se esconde en la psicología humana, en los rincones oscuros de la sociedad y en la estática de nuestras pantallas. El caso de Slender Man es un ejemplo aterrador, pero no es el único. Cada día surgen nuevas mitologías, nuevos delirios que encuentran seguidores. Necesitamos entender cómo funcionan, cómo infectan y cómo a veces conducen a tragedias. Tu participación es lo que impulsa esta investigación. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes lo mismo. Sientes esa inquietud. Entiendes que estas no son solo historias, son autopsias de nuestro tiempo. Por eso te pedimos que te suscribas. Al hacerlo, te unes a una comunidad que no tiene miedo de mirar al abismo, no solo para ver si algo nos devuelve la mirada, sino para entender la naturaleza de la oscuridad que encontramos allí. Suscribirse es el primer paso para mantenerse alerta, pero no te detengas ahí. Activa la campana de notificaciones. La oscuridad no sigue un horario. Estas historias surgen de las sombras cuando menos las esperamos, y debes ser el primero en saberlo. Cada nuevo caso, cada nuevo análisis, es otra pieza del rompecabezas. Perderte uno es perderte una advertencia crucial. Mantente informado, mantente vigilante.
La próxima leyenda que analicemos podría estar naciendo en un foro en este preciso momento, y su impacto podría ser igual de devastador. Lo más importante es tu voz. Queremos saber qué piensas. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que el mito de Slenderman es el verdadero culpable o fue simplemente el vehículo para una enfermedad mental que habría explotado de todos modos? ¿Dónde trazas la línea de responsabilidad? ¿Son los creadores como Eric Knudsen responsables? ¿Lo son los foros? ¿O la responsabilidad recae únicamente en los individuos y sus familias? Deja tu teoría en los comentarios. El debate es vital. Cuando compartes tus pensamientos, no solo interactúas con un video, participas en una conversación global sobre los peligros de la era digital. Tus comentarios, tus teorías, tus propias experiencias, todo ello enriquece nuestra comprensión. Alguien en la sección de comentarios podría señalar algo que todos hemos pasado por alto. Tu perspectiva es una pieza esencial de esta investigación colectiva. No te guardes tus ideas, compártelas. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho pensar, si te ha provocado un escalofrío de reconocimiento, compártela. Envíala a alguien que necesite entender los peligros de las mitologías de Internet. Compártela con padres, con amigos, con cualquiera que crea que lo que sucede en línea se queda en línea. Este caso es la prueba más aterradora de que no es así. Difundir esta advertencia es una forma de honrar la supervivencia de Peyton Leutner y de asegurarnos de que aprendemos la lección. Darle me gusta a este video hace más que apoyar al canal. Le dice al algoritmo que esta conversación importa. Le dice que la gente necesita ver esto. Ayuda a que esta advertencia atraviese el ruido de Internet y llegue a los ojos y oídos que más necesitan escucharla. Es un pequeño clic que amplifica un mensaje crucial. Debemos tener cuidado con los monstruos que creamos. Podrían volverse reales. Este es nuestro compromiso contigo. Seguiremos adentrándonos en estos casos. Seguiremos explorando la delgada línea entre la ficción oscura y la realidad sangrienta. No lo haremos por el morbo, sino por la comprensión, porque solo entendiendo cómo se construyen estos monstruos, cómo encuentran a sus seguidores y cómo atacan, podemos aprender a verlos venir, pero no podemos hacerlo solos. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Gracias por tu valentía al enfrentarte a estas verdades incómodas. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta y comparte. Porque en este mundo moderno, las historias de fantasmas ya no se cuentan alrededor de una fogata. Se escriben en nuestras pantallas. Y es nuestro deber recordar que a veces la pantalla no es suficiente para contenerlas.